Retomamos nuestros podcasts aquí en Agenda Urbana con una invitada súper especial. Ella es Mariana Orozco, arquitecta de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en emprendimiento sostenible de la Universidad de Nottingham, me corrige, Inglaterra, y también una especialización en mercadeo de la Universidad del Norte, Vallenata, de la nueva sangre de las empresas constructoras, un relevo generacional porque Mariana es la directora de la constructora Orbe Limitada en todo lo que tiene que ver con el área de mercadeo, así que ella está aplicando allí todos sus conocimientos y con esta invitada de lujo retomamos los podcasts de Agenda Urbana. Bienvenida Mariana a Agenda Urbana. Muchas gracias Claudia por la invitación, muy contenta de estar aquí en este espacio. Súper importante lo que estás haciendo, yo sé que no es una tarea fácil porque a veces es difícil llegarle con información de valor a la gente, pero yo creo que ya empieza a rendir frutos lo que has venido haciendo durante todos estos años y bueno, muy contenta de estar aquí y aportar desde el conocimiento que tengo. Bueno, y además Mariana es columnista ocasional del diario El Pilón, también hemos visto sus columnas en Radio Guatapurí, de verdad con una mirada integral, con ese pensamiento disruptivo que da la juventud, pero que también da el haber estado afuera, haberse educado afuera, otra mirada de lo local, ¿verdad? Desde afuera hacia lo local, y eso ha enriquecido de alguna manera pues su desarrollo personal y profesional, que aquí en este podcast se va a ver desplegado en toda su magnitud. Pero vamos ya de una a conversar con Mariana y la primera pregunta que quiero hacerle es, viene de una familia de constructores, de familia de arquitectos, constructora Orbe en la ciudad, tiene un gran legado. ¿Cuántos años en la actividad? Ya este año son 32 años como Orbe, pero la experiencia familiar es de más de 40 años porque antes era Orozco Limitada. Y cuando se separaron los socios, se creó Orbe hace ya 32 años. Bueno, imagínense, 32 años construyendo no solamente vivienda, también otro tipo de edificaciones, sin duda han dejado o están dejando una huella, ese legado permanece, ese legado perdura y precisamente ese legado se ha transmitido de generación en generación hasta llegar al actual que eres tú, Mariana, con tu hermano también. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, esa es una experiencia en la que llevamos ya más de, yo diría que unos 10 años, porque, bueno, primero llegó mi hermano, yo trabajé un poco más de tiempo en Bogotá. Al principio no quería como estar en otras partes, ver qué se hacía afuera, al final pues solamente tuve un trabajo por fuera y volví. Y ya llevamos alrededor de 10 años conviviendo las dos generaciones, la generación entrante y la generación saliente. Y no es un tema fácil, sobre todo desde la generación saliente, porque para un creador de una empresa, yo digo, para mi papá y para mi tío es como otro hijo más, pensar que algún día ya ellos no van a estar, eso pues no le gusta pensarlo a ninguno. Y ellos hace más de 12 años fueron, yo creo que muy responsables y es una de las decisiones más importantes que han tomado porque dijimos esto tenemos que hacerlo con tiempo. Y hace más de 12 años ellos contrataron a un consultor experto en empresas de familia para planear cómo iba a ser esa evolución de la empresa en el cambio generacional. Y recuerdo mucho porque cuando empezamos en ese proceso yo todavía estaba en Bogotá y me tocaba hacer entrevistas con el consultor para ver cómo iba a encajar yo dentro de la empresa. O sea, esto no fue de que los hijos del constructor van a trabajar en la empresa así porque sí, si no lo quieres hacer, cómo te ves, cuáles van a ser tus funciones. Y hace más de 10 años empezó esto. Hace más de 10 años yo recuerdo mucho que había un titular que a uno lo preocupaba mucho porque decía que solo el 30% de las empresas familiares sobrevivían al relevo generacional de la segunda generación y solo el 7% el relevo tercera. De la cuarta. El 20% de la segunda. Eso yo creo que ha cambiado porque estamos hablando de 2015, 2016. Eso ha cambiado y nosotros en Orbe venimos en una convivencia de 10 años en la que no solamente nosotros aprendemos de ellos, sino que ellos también aprenden de nosotros. Pero nosotros, sobre todo mi hermano y yo, aprendemos mucho de los valores que ellos querían imprimirle a la empresa. No es fácil, hay choques, ellos tienen una formación muy empírica porque pues son arquitectos y saben de construcción, pero nosotros venimos con una formación ya pensando en la empresa, empresarialmente,
con otras preocupaciones que de pronto no la tenían ellos cuando empezaron, pero ya nosotros sabemos que el talento humano se maneja de esta forma, que el marketing es importante para estas cosas, la parte financiera. Entonces venimos con otras preocupaciones más académicas, más de formación, y eso choca muchas veces, choca muchísimo. Pero yo la reflexión que siempre me he hecho, y bueno, en Valledupar gran parte del sector constructor está en empresas de familia, empresas de familia. Lo primero, la asesoría con un experto es deseable en cualquier condición, pero también que la generación que entre entienda que los que más tenemos que ceder somos nosotros. Los que más tienen que ceder son la generación que entra, porque nosotros todavía estamos en capacidad de adaptarnos. En cambio, la generación saliente, o sea, no quiero ser despectiva, pero tiende a ser un poco más terca. Mira que, por ejemplo, esto me lleva a pensar que debería ser todo lo contrario, o sea, en la práctica debería ser todo lo contrario, pero realmente es el que entra. El que entra es el que tiene que mostrar mejores cualidades de adaptabilidad, porque no es por ser despectivo, el loro viejo no aprende a hablar. Entonces, realmente... Ojo que nos está escuchando y nos está viendo Jaime Guantadeo. Pero es el mensaje que yo quiero transmitir. O sea, no podemos pedirle a ellos que durante 30 años hicieron las cosas de una forma que, como nosotros ahora venimos con la información y la verdad revelada, ellos sean los que se adapten. Tenemos que dar las peleas en las que creemos, tenemos que fijar posiciones firmes, pero para que esto funcione, la generación entrante es la que más tiene que ceder, y no es fácil. Esto les recomiendo la terapia porque genera mucha frustración, pero definitivamente es algo que es así. Y bueno, en la ciudad tenemos un caso de éxito de relevo generacional, que es Constructora Los Mayales. Las que están al frente de Constructora Los Mayales, lo que pasa es que no hay como la imagen del famoso Tigre Ortiz, que fue realmente el fundador de esa empresa, y ya es una empresa que sobrevivió a su segunda generación, y estamos en el camino Maya y Asociados, Orbe, Carvajal y Asociados. Exactamente. Entonces, la recomendación es esa: saber que la segunda generación tiene que adaptarse y ir de la mano de un experto. Nosotros hace 10 años, con esa decisión que tomaron mi papá y mi tío, tomaron la decisión de tener un gobierno corporativo y de hacer el protocolo de familia, que básicamente es el mapa de ruta para saber cómo va a pasar esto. Va a pasar en 1 año, en 10 años, en 20 años. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos, pero aquí está la forma en la que debemos manejar esto, y es un acuerdo de todos los miembros de la familia de que esto va a ser así. Pero mira, me llama mucho la atención, Mariana, la sabiduría, porque es que la sabiduría de esa generación, de la de tu papá, la de tu tío, que realmente, si de pronto no tenían esos conocimientos y ese acceso a toda la información que hay hoy, pero la sabiduría, o sea, esa visión que tuvieron de decir, hey, tenemos que hacer algo, porque dentro de tanto tiempo nosotros nos vamos a estar aquí, y este legado, todo lo que hemos construido como empresa, como familia, inversiones y demás, a alguien tenemos que dejarse. Oye, me parece que de verdad tuvieron una visión, y eso solamente lo da la sabiduría. Me imagino cómo son esas juntas. Cuéntanos un poquito cómo son esas juntas. No, esas juntas a veces se salen de tono, es verdad, porque así como hay posiciones que ellos defienden muy pasionalmente, yo también, por eso te digo, yo he aprendido a ceder mucho, porque antes era mucho más intransigente, y eso también hay que cuidarlo mucho, porque también en esas juntas participan gente que no es de la familia, y puede generar también como mucha incertidumbre, como ahí se están peleando los socios, se están peleando los dueños, ¿qué va a pasar? Eso ha mejorado, y para mí algo que yo siento que hemos sabido manejar muy bien en nuestra familia particularmente, es que las cosas que pasan en la oficina, no sé cómo lo hemos logrado, no sé cuál es la fórmula secreta, pero lo que pasa en la empresa no trasciende a cuando llegamos a la casa. O sea, si yo le dije a mi papá en un comité de diseño que lo que estaba proponiendo era una locura, que eso no me parecía, que no iba a ser, no sé qué, y él se ofendió y me dijo que yo no sabía nada, que veníamos, él dice que llegan como unos extraterrestres cuando yo... eso pasa, y llegamos a la casa y, ajá, papi, ¿qué más? Que no sé qué, no pasa, no trasciende. Y eso es muy importante, porque las relaciones de familia sufren mucho con eso si uno no tiene la madurez y la preparación, y por eso les digo, estos son terapias que ya verán si lo hacen con un coach, pero eso se tiene que hacer,
porque emocionalmente es desgastante cuando eso trasciende a las relaciones Bueno, ya personales. excelente. Y me encanta que toquemos este tema, Mariana, porque quizás yo creo que nunca se había como esculcado ese tema como a profundidad de las empresas familiares dedicadas al sector de la construcción, que es el ámbito de agenda urbana, porque hay otras empresas familiares dedicadas a otro tipo de cosas, pero específicamente a este tema de la construcción creo que es la primera vez que se pone como de conocimiento, de presente a todos los que nos están viendo cómo suceden estos relevos generacionales. Me llama también mucho la atención, Mariana, tu visión de ciudad. Te he leído, obviamente, yo creo que la experiencia y el conocimiento de haberte educado afuera, quisieras como extrapolar muchos de esos conceptos a lo local, a lo regional, pero ¿cómo ves la ciudad? ¿Hacia dónde crees que debe ir? ¿Cómo crees que debe desarrollarse? ¿Cuál es nuestro potencial? Bueno, esa pregunta yo creo que pues tiene como muchas aristas. Yo en este momento siento que la ciudad no estuvo a la altura de resolver el problema que se nos presentó en los 2000 de la llegada de desplazados, de inmigración, del crecimiento que pues ya conocemos muy bien el cuento de que Valledupar creció de manera acelerada y duplicamos nuestra población en menos de tantos años. Y Valledupar pasó de ser reconocida como la ciudad intermedia de mejor planeación urbana en el 2000 a ser una ciudad que ha crecido a punta de invasiones. ¿Por qué ha crecido a punta de invasiones? Por gobiernos permisivos que les dio miedo meterle el freno a la cosa. Crecieron las mafias ilegales, porque el problema de las invasiones no es de un pobrecito que llega a sentarse en un lote, sino de mafias que se encargan de esto. Y nos dejamos comer la ciudad de invasiones, lo que nos ha traído una cantidad de problemas, y los esfuerzos de las alcaldías y de la gobernación se han enfocado, que no digo que esté mal, pero se han enfocado en problemas de hacer parque, de la ronda del río, que me parece que es súper importante, pero no le hemos puesto, hasta ahorita que vimos todo lo que pasó con el tema de los 3 días de arresto del alcalde, eso es porque nos hemos dejado crecer la ciudad a punta de invasiones, y el constructor ha estado muy solo combatiendo el tema de invasiones. Lo que el constructor necesita es que las autoridades, las alcaldías, las empresas de servicio público lo acompañen, porque el desarrollo urbano lo hacen los constructores. Así es. Lo hacen los constructores que cumplen con la norma, que pagan sus impuestos, que generan empleo, que le proveen mano de obra local y proveedores locales, pero lo que necesitamos es que no nos hagan las cosas tan difíciles, porque uno se encuentra con trabas en todas partes. En todas partes se encuentra con trabas. El invasor no encuentra ni una traba. Y nos pasó que en algunas administraciones tuvimos pilas que se están metiendo esa tierra, pilas que se van a meter esa tierra, y no hubo ninguna respuesta. Y cuando quisieron darse cuenta, ya... Mira, Mariana, tan importante este tema que diste en el clavo. Sí. Y obviamente no hice la pregunta enfocada a eso, pero es que es un tema de actualidad. Está candente boga, el tema de las invasiones. La administración municipal aporta un fallo de un juez que le está diciendo desaloje a esta familia. Por otro lado está el propietario de la tierra defendiendo obviamente el tema de la propiedad privada, las familias que están ahí asentadas, y tú acabas de decir una realidad, es decir, nos dejamos de alguna manera comer de esa situación, no ponemos la autoridad a tiempo, pero con toda esta problemática que es real, ¿cómo crees tú? ¿Cómo te visionas tú a Valledupar? Bueno, yo creo que Valledupar tiene un reto, tal vez en el corto y el mediano plazo, que es la densificación de la ciudad. La densificación de la ciudad es un tema que suena como y es que los constructores quieren hacer vivienda en altura para llenarse de plata, pero no, porque las ciudades horizontales normalmente tienen mucho más problemas de abastecimiento de servicios públicos, claro, infraestructura, y aquí tenemos unos limitantes que son el río Guatapurí, pero también tenemos la línea negra, que también nos impone muchas limitaciones de hacia dónde se puede expandir la ciudad. Entonces Valledupar necesariamente se tiene que empezar a densificar, y lo tiene que hacer de una manera ordenada. Y las empresas de servicio público tienen que prepararse para esa densificación, porque no puede ser que el día en que ya nos toque sí o sí construir edificios de 20, 25, 30 pisos de altura,
no me alcanza el agua, no, ¿qué es lo que nos está pasando? Valledupar hace 10 años, 15 años no tenía un problema de agua, uno habría, tranquilamente sabía que su proyecto iba a tener agua, y ahorita es uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad porque no se invirtió absolutamente nada en eso, y eso tiene que empezarse a resolver desde ya. Entonces, la ciudad va hacia la desnificación, porque si seguimos en el plano horizontal, pues vamos a tener Bogotá, que es atravesar la ciudad es un problema completamente, la parte Movilidad. de la movilidad, la parte de servicios públicos, la parte de rondas ambientales, que es tan importante. Entonces, la tierra no es infinita y tenemos unas limitantes muy claras, y llevar el agua potable a sitios más remotos es difícil, es costoso, mientras que si fortalecemos las redes que ya tenemos para densificar la ciudad, es una solución mucho más Bueno, ahí hay un conflicto, eficiente. Mariana, porque nosotros pues tradicionalmente, y se ha visto en los últimos años, se ha podido dar como una transición de la vivienda unifamiliar a altura. La aceptación de esa oferta de vivienda no ha sido fácil, pero se ha venido haciendo y hemos visto muchos proyectos que se están realizando en altura. ¿Cómo ha visto ese cambio? Ese es uno de los grandes, eso es uno de los grandes problemas, por eso digo que es un reto no solo para la administración, sino también para los constructores y para el propio vallenato, que pues está muy arraigado a su vivienda en su casa, tener como El tierra, espacio. de tener como tierra. Y es cierto que en el tema de mercado, de ventas, un proyecto de casa se comercializa en la mitad del tiempo de lo que lo hace un edificio de apartamentos. Eso es cierto, eso empieza a cambiar, eso ya empezamos a ver que de pronto Ya ya la no, tendencia. la tendencia es muy lento y la gente todavía sigue pensando en cómo obtener su casa, pero eventualmente vamos a llegar allá porque eso lo hemos visto en todas partes, lo hemos Además visto que en la tierra se Barranquilla va a agotar, la y se tierra. va a poner muy cara. Entonces también es un tema de, bueno, si la tierra está tan cara, pues claro, la voy a hacer en edificios, pero a veces hacer edificios también sale muy costoso, entonces ¿cómo equilibro eso? ¿Cómo hago que de pronto, si voy a densificar, haya una forma de que bajen los costos de esa tierra para que efectivamente el constructor pueda ofrecer un precio más atractivo en un proyecto de apartamentos con un proyecto de casas? Porque hay veces que es al revés, los apartamentos son más caros de la casa porque construir en altura es más costoso. Entonces sería interesante explorar formas de, bueno, proyectos que trabajen en la densificación de la ciudad podrían tener algunos beneficios tributarios, algunos beneficios sobre el valor de la tierra o algo así, que ya pues sale un poco de mi resorte, que no soy experta en derecho urbano ni mucho menos, pero hacia allá van todas las ciudades por lo que te digo, o sea, tener una ciudad distribuida horizontalmente sale más costoso llevar el agua hasta los corazones, hasta Río Seco, que dar de pronto unas extensiones a un lote urbano para que se construya vivienda en altura.